Fotografía y cine en Latinoamérica en el siglo XIX. En Campinas, Brasil, el francés Hércules Florence, experimentando con cámara negra y luz solar, logró realizar impresiones fotográficas sobre papel. Fue un descubrimiento aislado, al que lo denominará como fotografía. Aunque el descubrimiento de la fotografía se publicó en 1839 en los periódicos de Brasil, a quien se le atribuyó fue a Daguerre. Louis-Jacques Daguerre crea los daguerrotipos, los cuales permitían fijar de modo permanente la imagen. Estos serán difundidos en 1839 y llegarán rápidamente a América, iniciando en el estado de Veracruz, México, a pesar de las distancias y los lentos sistemas de comunicación. Otro personaje de relevancia será Comte, un físico que había colaborado con Daguerre, portando una de las primeras cámaras del nuevo invento, fotografiando a la familia real en Brasil y documentando el palacio y otros edificios de Río de Janeiro. También visitó Montevideo, Uruguay y Valparaíso, Chile. A partir de ese momento, la fotografía se instala sostenida y crecientemente en los países iberoamericanos. Entre 1840 y 1841 ya vemos varios daguerrotipistas como los norteamericanos Hasley y Hoss moverse entre Cuba y México. Los hermanos Duverger introducen las primeras máquinas en la región. La fotografía actuó en América como en Europa como un elemento de autoafirmación de la nueva burguesía urbana, que pretendía encarar la modernización de nuestros países, aunque en este caso satirizándolos y mimetizándolos con los del viejo continente. En este periodo predominaron los daguerrotipos de retratos, aunque se buscaba la perfección de la producción y se carecía todavía de luz eléctrica. Entonces, posteriormente, se llegó a los experimentos de la aplicación del color y a la mejora sustancial de los soportes. En rigor, pronto el daguerrotipo tendió a sustituir la pintura de retrato, ya que ofrecía no solamente una visión más perfecta, sino también tendía progresivamente a exigir menos tiempos de pose. Nos encontramos en un enfrentamiento entre las formas de representación, entre la fotografía y la pintura. Nos encontramos en una etapa en donde se da una expansión de la técnica fotográfica por los pintores viajeros, exploradores y arqueólogos, y se da una documentación de las civilizaciones precolombinas. Se abre entonces una vertiente documentalista. La década que va entre 1850 y 1860 está asignada por procesos de cambio tecnológico, con la presencia del ambrotipo, el ferrotipo y la calotipia, que irán marcando paulatinamente el fin del daguerrotipo. A partir de 1860, Desiré Blancard perfeccionaría el sistema y desplazaría el colorión. Nos aproximábamos paulatinamente a la fotografía instantánea, capaz de captar lo sucedido en un momento, y quitábamos la larga exposición. Hacia fines del siglo XIX se fabricó la primera cámara totalmente metálica y se avanzó sobre el sistema reflex, que se lograría en 1913. Avanzando en esta etapa nos centramos en el norteamericano George Eastman, que logró producir en 1879 placas secas de manera industrial y por ende redujo notablemente el costo de la maquinaria fotográfica. Posteriormente utilizaría en lugar de placas de vidrio papel y en 1888 lanzaría al mercado su cámara Kodak con rollos de papel, que permitirían un centenar de tomas. Entramos en el personaje de Edward Muybridge, que llevaba varios años experimentando técnicas cronofotográficas. Desplegó su ingenio y consiguió poner a punto un curioso sistema de cronofotografía. Los trabajos de Muybridge entre 1878 y 1881 preludían con su descomposición del galope de un caballo en 24 fotografías el próximo nacimiento del cine. Pasamos entonces a delinear unos aspectos de la historia del cine latinoamericano, concentrándonos en Argentina y México. En Argentina existía una pequeña e incipiente industria nacional y un vasto repertorio extranjero, principalmente de producciones norteamericanas. El cine atraía intelectuales como Borges, así como a la masa de inmigrantes que todo lo transformaban en la sociedad argentina. Cuando las películas llegaron a Buenos Aires en 1896, fueron recibidas con entusiasmo por una sociedad en proceso de rápido crecimiento económico y demográfico.
Los pioneros del cine argentino realizaron pequeños noticieros y documentales proyectando las estancias y casas citadinas de los rincones hacendados que controlaban la economía nacional y el sistema político. En Buenos Aires, los pintores se proponían revolucionar la cultura a comienzos del siglo y los literatos creaban sus propios cenáculos y escuelas de vanguardia. Había asimismo una poderosa cultura de la clase trabajadora. Aquel pueblo abarrotaba los escenarios en los que se presentaban melodramas, farsas y sainetes populares. Los primeros camarógrafos como Eugenio Pi y Federico Valle filmaban desfiles militares, ceremonias oficiales, ferias rurales, paseos domingueros o maniobras navales. En 1900, la primera sala de cine, el Salón Nacional de 250 localidades, fue inaugurada y el 24 de mayo de 1908 se exhibió El fusilamiento de Dorrego, de Max Gallo, la primera película argumental argentina. El melodrama copiado del teatro y del cine extranjero, especialmente del italiano, fue ganando cada vez más importancia. Hacia la Primera Guerra Mundial, los principales exportadores de películas hacia Latinoamérica fueron los franceses, Pathé y Clair, ya fuera a través de compañías subsidiarias o de agentes locales como Max Glucksmann en Argentina y los italianos. Hacia 1912, la producción cinematográfica italiana dominaba en el mercado mundial. Después de 1916, estas cinematografías serán desplazadas por obra de una concertada campaña norteamericana de ventas, en la cual la industria, tras superar problemas generados por la guerra de las patentes, sacó ventaja de las condiciones creadas por la Primera Guerra Mundial, que había interrumpido la producción del cine en Europa. De 1916 a 1917, los índices de importancia de Argentina revelan que el cine de los Estados Unidos casi había desplazado a sus competidores europeos. La industria norteamericana se convirtió en un maduro oligopolio y en ese ambiente el cine local debió luchar duro para sobrevivir. Buenos Aires aspiraba a convertirse en el París del hemisferio sur. Sus cinematografistas siempre sufrirían por el hecho de estar situados en el límite de la modernidad. Debían ocuparse de episodios históricos, dramas costumbristas mal financiados, adaptaciones de textos literarios, todos ellos emblemas de un nacionalismo en evolución. Los años 20, marcados en Argentina por la experimentación vanguardista en ciertos campos del arte, fueron testigos de modestos avances en el campo del cine. El director que definió la década fue el Negro Ferreira, concentrada en la vida de los suburbios de la ciudad. En México, nosotros, sin embargo, no vimos el final de la película, porque intempestivamente sucedió algo que nos hizo salir del escape del lugar que ocupábamos detrás del telón. Don Venustiano, por supuesto, en el personaje que más a menudo aparecía en la pantalla. La excelente vocación que hace Martín Luis Guzmán del periodo revolucionario en México no deja dudas sobre los entusiasmos y antagonismos inspirados por las películas. A diferencia de otros países de Latinoamérica en aquellos tiempos, ahí la recién desarrollada tecnología pudo ser puesta de inmediato al servicio de la lucha revolucionaria. El crítico brasileño Jean-Claude Bernadette ha dicho que las historias del cine tienden a darle importancia a los largometrajes argumentales a expensas del documental. Tal énfasis alberga un punto de vista erróneo sobre la producción cinematográfica en Latinoamérica, especialmente en la era del cine mudo. Con los mercados saturados por películas francesas e italianas y a partir de la década de 1910 por las superproducciones norteamericanas, la labor de los cineastas locales fue, en los primeros tiempos, confinada a representar la abundancia de la madre naturaleza por una parte y la adulación de las camarillas políticas por otra. No obstante, la revolución quebrantaría ese ritual para sacar adelante nuevas extrañas y dinámicas combinaciones. En México, las primeras imágenes cinematográficas fueron proporcionadas por los infatigables agentes de Lumière y las nuevas tecnologías fueron acogidas por los primitivos empresarios mexicanos que compraban existencias de película, cámaras y accesorios de producción a los proveedores metropolitanos. Salvador Toscano, Enrique Rosas y Carlos Mongrat fueron los más activos de esos pioneros,
aseguraron la presencia del nuevo arte en Ciudad de México y se aventuraron para divulgarlo a lo largo de las líneas del ferrocarril construido por el régimen progresista de Porfirio Díaz, conocido como el Porfiriato. A menudo estos espectáculos viajeros acababan integrados al vodevil y a los teatros de music hall, o bien eran presentados en cafés y tiendas de campaña. Tras la resistencia inicial, que incluyó un pasajero veto municipal, las autoridades consideraban que el cine era un entretenimiento corruptor de la clase baja, un foco de excesos lascivos. La cinematografía encontró la forma de tener una fuerte presencia en Ciudad de México, más o menos a partir de 1903. Paisajes pintorescos, arquitectura urbana, festivales populares, las actividades de Díaz, de sus familiares y allegados, fueron los temas favoritos e incluso se produjeron algunas rudimentarias películas argumentales. Fue lenta la edificación de la industria, puesto que Pathé no quiso construir estudios en México como si lo hizo en otros países. Surgió la oportunidad para los empresarios mexicanos. En 1910, la mayor parte de la producción, exhibición y distribución de películas estaba ya en manos nacionales. Posteriormente, en la película de Salvador Toscano, Memorias de un Mexicano, se conservan claras imágenes de las celebraciones del centenario de la independencia mexicana en 1910. Estas pródigas festividades constituirían el funeral del Porfiriato, el efímero régimen del liberal Madero y las rebeliones contra su proyecto de cambio gradual fueron captados por cinematografistas mexicanos y extranjeros. Las películas norteamericanas de ficción de aquella época crearon una nube de estereotipos sobre los mexicanos. La frontera era considerada como la línea divisoria entre el orden y el caos o la anarquía. El lado mexicano era el hogar de los ilegales y empecinados, y aportaba razones suficientes para las habituales intervenciones norteamericanas. Pero, en general, el cine mexicano tuvo que esperar el advenimiento del sonido para realizar avances significativos, del sonido que permitiría llevar a la pantalla de la música, el humor y el espectáculo del teatro popular mexicano. La suerte del cine en Argentina, México y Brasil, que tenían las culturas urbanas más dinámicas de América Latina, se repitió con menor escala en otros países del continente como Venezuela, Cuba, Bogotá y Chile.